Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más del Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior, en esta serie de podcast Hablemos de Migración, en donde nos estamos enfocando en las iniciativas de reforma constitucional entregadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados para su revisión. En esta ocasión estaremos hablando de la iniciativa para el sistema de viviendas. El documento, dirigido a la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la cual dice que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto por su digno conducto ante esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción 12 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la creación de un sistema de vivienda para todas las personas trabajadoras, al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. El derecho a la vivienda social como un derecho de la clase trabajadora. Desde inicios del siglo XX se tiene registro de que la lucha obrera mexicana tenía como uno de sus reclamos que, en las prestaciones laborales, se considerara la vivienda entre las obligaciones a cargo de los patrones. Es notable que, en el programa del Partido Liberal Mexicano, dado a conocer el 1 de julio de 1906 por los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, se considere el alojamiento de los trabajadores como un derecho laboral. En el apartado sobre capital y trabajo, el numeral 26 establece: obligar a los patronos y propietarios rurales a dar alojamiento higiénico a los trabajadores, cuando la naturaleza del trabajo de estos exija que reciban albergue de dichos patronos o propietarios. Ese mismo año, pero el 1 de noviembre, en el estado de Chihuahua se expidió la ley sobre casas obreras y empleados públicos, que también recogió el reclamo por establecer en la ciudad de Chihuahua y en las cabeceras de los distritos del estado la obligación patronal de proporcionar alojamiento a sus trabajadores. Siguiendo con esta tendencia, los estados de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Puebla y el entonces Distrito Federal, el 18 de marzo de 1911 proclamaron el Plan Político-Social por el que invitaron a todos los conciudadanos para que adoptaran diversas medidas, entre las que se estableció el numeral 13, el mandato de realizar trabajos posteriores para la construcción de habitaciones higiénicas y cómodas, pagaderas en largos plazos para las clases obreras. Con base en dichos antecedentes y por la lucha revolucionaria se materializó en la Constitución de 1917 el artículo 123, que establece lo siguiente: el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo. 12. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase de trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán el medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente, deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieran situadas dentro de las poblaciones y ocuparan un número de trabajadores mayor de 100, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas. Evolución del derecho a la vivienda social en México. Esta obligación del empleador, aun cuando se encontraba plasmada en el texto de la Constitución, no se cumplía de forma generalizada. Aunado a ello, la migración del campo a la ciudad experimentada a mediados del siglo XX provocó que se pensaran en otras soluciones para mantener vigente este derecho laboral. De esta necesidad, se estableció la creación de un Fondo Nacional de Vivienda con aportaciones de los patrones que permitirían cumplir con dicha obligación,
reformando el artículo 123, apartado A, fracción 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1972. Dispone: toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinan las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante la aportación de las empresas que hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de construir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administren los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. Con dicha reforma se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, un organismo de seguridad social que tendría como fin garantizar el acceso a los trabajadores a la vivienda. En conjunto, la reforma de 1972 a la Constitución tuvo por objeto ampliar, en forma progresiva, los derechos mínimos en favor de los trabajadores que estableció el Constituyente de 1917 para asegurarles dignidad en el trabajo, así como la igualdad de oportunidades, el acceso equitativo a los bienes materiales y culturales y medios de vida decorosos, entre ellos la vivienda. Así, el derecho constitucional de las personas trabajadoras a la vivienda ha atravesado diversas etapas. 1. En la primera etapa se estableció que las empresas con más de 100 asalariados en los centros de población tenían la obligación de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, pudiendo cobrar las rentas correspondientes si no excedían el 0,5% mensual del valor catastral de las viviendas. Esta regulación no permitió a los trabajadores obtener una satisfacción de sus necesidades de vivienda en el largo plazo. Tampoco estableció mecanismos para que los patrones pudieran afrontar las elevadas cargas económicas que la dotación de vivienda implicaba. Es por ello que diversos autores e historiadores señalan que el contenido de esta disposición constitucional fue letra muerta hasta 1971. 2. Posteriormente, la legislación permitió que las empresas que no dispusieran del número suficiente de casas para proporcionar a sus trabajadores deberían celebrar con estos convenios en los que harían de establecerse las modalidades para el cumplimiento de las obligaciones respectivas o que se otorgaran una compensación mensual en caso de que no se entregaran las habitaciones correspondientes. 3. En una siguiente etapa se creó un sistema más amplio de solidaridad social en la que la obligación de los patrones respecto a sus trabajadores fue la base para la creación de un mecanismo institucional de financiamiento e inversión de carácter nacional, con lo que se creó el Fondo Nacional de la Vivienda, que otorga crédito barato y suficiente a los trabajadores bajo la administración del Infonavit. Desde el punto de vista de los derechos humanos, la vivienda es un activo social que funge como un elemento fundamental del bienestar de las familias, toda vez que proporciona seguridad, sentido de pertenencia e identidad. En adición, la vivienda que cumple con características de asequibilidad, sustentabilidad, cercanía y satisfactores de educación, conectividad y otros elementos que la hacen adecuada, conceptos reconocidos internacionalmente, funge como un factor determinante en la generación de igualdad, abatimiento de pobreza y fortalecimiento de la cohesión y la prosperidad social y económica. Asimismo, es un detonante de la actividad económica, ya que estimula diversas ramas del sector industrial y de servicios, lo que se traduce en la generación de empleos directos e indirectos. Permite la utilización de insumos nacionales y promueve el desarrollo regional. Durante esta administración, se reformó la ley del Infonavit del 2020 para otorgar créditos directos y sin intermediarios, la posibilidad de adquirir terrenos y de fomentar la autoproducción de vivienda. Asimismo, en 2023 se impulsó otra reforma para que trabajadores independientes, trabajadoras del hogar y migrantes pudieran beneficiarse de los créditos en materia de vivienda. Estas reformas han promovido, en el corto plazo, nuevas alternativas que ofrecen mayor flexibilidad y opciones accesibles para que las personas trabajadoras materialicen el derecho a una vivienda con características adecuadas y promotoras de su bienestar.
La generación de más opciones de financiamiento que, a su vez, permiten a más personas trabajadoras obtener un crédito, han fomentado que el derecho a la vivienda sea ejercido con mayor facilidad conforme a las necesidades de sus familias. En más 50 años de existencia del Infonavit, este organismo social ha otorgado un total de 12.8 millones de créditos de vivienda. Solo entre 2019 y 2023 se han otorgado más de 2.3 millones de créditos y se han dispersado 1.1 billones de pesos en la economía del país. Este esfuerzo ha implicado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, ENVI, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que actualmente el Infonavit a nivel nacional financie más del 48.6% de las viviendas adquiridas y que hoy administra el 78% de la cartera crediticia vigente destinada a la vivienda. Como Instituto de Seguridad Social, el Infonavit representa un pilar fundamental del Estado mexicano, el cual goza de una capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para detonar y promover que el derecho a la vivienda se fortalezca y se amplíe conforme se transforma la sociedad y la economía, en beneficio de las personas trabajadoras. Situación actual de la vivienda social en México. Aún con los logros alcanzados, la clase trabajadora reclama que exista mayor disponibilidad de vivienda asequible, por lo que se requiere que los recursos de este fondo se inviertan activamente para este fin y así atender a la clase trabajadora que aún no cuenta con una. Los propios resultados del ENVI, que señala que el 21.1% de los hogares del país tienen necesidades insatisfechas de vivienda, es decir, en dichos hogares se encuentra algún integrante que requiere rentar, comprar o autoproducir una vivienda. Adicionalmente, 58% de las viviendas presentan una necesidad de construcción, ampliación y o mejoramiento, a lo que debemos sumar que 24.6% de la vivienda particular habitada tiene 31 o más años de antigüedad, por lo que tales problemáticas se reducen e imponen la necesidad de su renovación o sustitución. De acuerdo con el INEGI, a nivel nacional existe un déficit cuantitativo de 8.2 millones de viviendas, lo que representa 23.3% del inventario total de viviendas particulares habitadas. El rezago cualitativo y cuantitativo es reflejo, en parte, de la dinámica de producción de vivienda a nivel nacional en los últimos años. En particular, la construcción de vivienda residencial se ha mantenido 14.7 puntos porcentuales por debajo de los niveles previos a la pandemia. La escasez de producción de nueva vivienda se debe también al encarecimiento del financiamiento para la construcción de esta, el cual mantuvo niveles de tasas superiores al 14% en 2023. La combinación que resulta de baja producción, un mercado financiero costoso para financiar construcción y entornos de alta inflación a nivel global que han afectado los precios de los insumos, marcan una situación de lento crecimiento de la producción de vivienda y de precios elevados para adquirirla. Por ello, resulta imperante dotar al Infonavit con facultades en materia de construcción para fortalecer la oferta de vivienda en beneficio de las personas trabajadoras, además de que permitirá reactivar la economía y a su vez crear más empleos, generando un efecto multiplicador del bienestar para la población mexicana. Las facultades para que el Infonavit participe a la par y en coordinación con actores públicos, privados y sociales en la construcción de vivienda permitirán el aceleramiento ordenado de la transformación de espacios para desarrollo de vivienda adecuada, en beneficio de millones de personas. Esta coordinación facilitará que la construcción sea pilar fundamental en los planes de desarrollo urbano y territorial de las distintas regiones y ciudades del país, para cuidar que los desarrollos y viviendas cumplan con características de vivienda adecuada en beneficio de los derechohabientes. Asimismo, el Infonavit podrá, a través de estas facultades, reinsertar en la sociedad volúmenes importantes de reserva territorial o vivienda previamente recuperada, mediante la transformación, regeneración y construcción de nueva vivienda para que ésta sea utilizada con mejores condiciones para los derechohabientes. El arrendamiento social como herramienta de bienestar. Siguiendo con los datos proporcionados por el INEGI, el 16.4% de las viviendas en México es arrendada, la cual se concentra principalmente en hogares de ingresos medios y por poblaciones más jóvenes. De acuerdo con el ENVI 2020, las personas que rentan una vivienda lo hacen porque no cuentan con los recursos suficientes para adquirir una vivienda en propiedad
51%, o por la facilidad de mudarse por cambios laborales, 22%. Uno de los reclamos de las personas trabajadoras es que no cuentan con viviendas disponibles a precios justos y tampoco cuentan con opciones formales de arrendamiento. En el caso de la clase trabajadora, esta realidad los excluye del ejercicio de sus derechos en materia de vivienda a pesar de su contribución al Infonavit, por lo que esta iniciativa busca ampliar el mandato del Fondo Nacional de la Vivienda para que pueda construir vivienda para que los trabajadores puedan rentar a precios accesibles. En el mundo existen ejemplos de viviendas con esquemas de renta social. Destaca entre ellos el de la ciudad de Viena en Austria. Más del 70% de las viviendas existentes cuentan con algún esquema de renta controlada y protecciones inquilinarias. En esta ciudad, la mitad de las viviendas son públicas y las personas tienen la garantía de una renta asequible y acorde a las características de cada vivienda. El impulso público a la construcción no ha impedido la construcción de vivienda privada que también goza de regulaciones de alquiler. A menor escala, se encuentra el caso del condominio de justicia social de la comuna Recoleta en Chile. En este caso, una entidad pública sin fines de lucro opera con el municipio para la construcción de viviendas a bajo costo. Desde 2020 han entregado los primeros modelos de arriendo social que no supera el 25% del ingreso de las familias. Con esta iniciativa se ha logrado que las personas de menores ingresos accedan a viviendas con una buena ubicación y como resultado cuentan con mayores satisfactores alrededor de su vivienda. Dotar al Infonavit de las herramientas normativas para implementar esquemas de renta social permitirá dar acceso a la vivienda a las personas trabajadoras en los más bajos ingresos y que con sus recursos hoy no pueden acceder a la compra en propiedad de una casa. También permitirá que las personas trabajadoras, principalmente los más jóvenes, encontrar opciones de vivienda cerca de sus centros de trabajo. Objetivos de la reforma. Es en este contexto que la presente iniciativa pretende reformar la fracción 12 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para convertir el sistema de financiamiento que administra el Infonavit en un sistema de vivienda para todas las personas trabajadoras sujetas al régimen del apartado A, en el que, además de la prestación de obtener crédito barato y suficiente, se les brinde acceso a vivienda en arrendamiento. Además, el Infonavit también podrá practicar directamente en la construcción y ejercer todo tipo de acciones para fortalecer la oferta de vivienda que permita reducir el déficit señalado. Entre otros objetivos destacan que el Infonavit pueda construir vivienda para que los trabajadores puedan adquirirla en un esquema de renta social o en propiedad. Cuando se trate de esquemas de arrendamiento, la mensualidad que se le cobre a la persona trabajadora no podrá exceder el 30% de su salario. Que cualquier persona trabajadora con un año de cotización puedan acceder a la vivienda en renta propiedad del Infonavit y que obtenga el derecho a adquirirla si mantiene el pago de su renta por 10 años. Que en cualquier caso se dé acceso preferente a los esquemas de vivienda del Infonavit a las personas trabajadoras con mayor antigüedad en la cotización y que no cuenten con una vivienda propia. Asimismo, todos estos esquemas se deberán hacer con total transparencia, sin criterios discrecionales ni a favor de ningún interés ajeno al del propio trabajador. Adicionalmente, para profundizar en la transformación que se ha hecho en el Infonavit, se implementará un plan de eficiencia operativa para que pueda cumplir con estos objetivos sin repercutir en los costos a las personas trabajadoras que aportan al instituto. Para mostrar con mayor claridad los cambios propuestos, se adjunta el siguiente cuadro comparativo en el cual simplemente haré el señalamiento del texto propuesto que estaría entrando, que es la fracción 12, en donde quedaría: toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de construir depósitos en favor de sus personas trabajadoras. El fondo a que se refiere el párrafo anterior establecerá un sistema de vivienda con orientación social que permitirá a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora. También podrá invertir sus recursos en la construcción de vivienda para que la persona trabajadora pueda adquirirla o arrendarla en los términos que fije la ley.
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de las personas trabajadoras y empleadoras, que administren los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley se debe establecer las reglas y procedimientos conforme a los cuales las personas trabajadoras podrán acceder a los créditos y viviendas en arrendamiento social antes mencionado. Y todo lo que siguiente se agrega. Estos dos párrafos anteriores fueron modificaciones de cómo está actualmente. Los siguientes todo es una adición que dice: las personas trabajadoras, después de un año de cotización ante el fondo, podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social propiedad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En estas operaciones, la mensualidad no podrá exceder del 30% del salario de la persona trabajadora. Después de 10 años de arrendamiento de una misma vivienda, la persona trabajadora tendrá derecho a adquirirla en propiedad en los términos que establezca la ley. En cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia. La ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho. Estos son los cambios que se proponen y finalmente el texto termina con: en virtud de lo anterior expuesto, se expone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción 12 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la creación de un sistema de vivienda para todas las personas trabajadoras. Y con esto culmina el texto, esta iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo en materia de vivienda, lo cual ya está en revisión por la Cámara de Diputados y lo ponemos a consideración de todos ustedes para que estén informados de estos temas que se están tratando, que van a ser de suma importancia en estos meses por venir previos a la elección de 2024. Por el momento es todo y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.